Saludos hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Iniciamos con un mensaje sobre el tema de la iglesia y el material era bien amplio y he querido continuarlo en esta segunda parte para que conozcamos el tema completo sobre el asunto de las figuras de la iglesia. Vamos a recordar algunos versículos que leímos, por ejemplo en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el capítulo 12 y versos 4 y 5, encontramos esa enseñanza que nos dice: porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En ese momento nos referimos a que la iglesia era como un cuerpo, la continuidad, ¿verdad? Y luego vimos también que la iglesia era como un árbol. También vimos que la iglesia era como un edificio, ¿verdad? Pero hoy queremos entrar a algo tal vez un poquito más trascendente. En Efesios capítulo 5 y el verso 25 al 27, mire lo que nos dice. Mire lo que nos dice. Efesios 5, 25 al 27, hablando ahí de un tema muy trascendente, que es el tema del matrimonio. Dice los versículos 25, 26 y 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Vamos a continuar hablando sobre la iglesia y esta vez veremos: la iglesia es sobre todo más que un cuerpo, un edificio, una planta. La iglesia es la esposa de Cristo, la relación de la esposa. Padre, gracias otra vez te damos. Queremos tu ayuda. Queremos, Señor, que estés guiando lo que queremos decir. No queremos hablar por nuestra cuenta, Señor. Queremos hablar lo que tú pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque el propósito, Dios del cielo, es que tú te glorifiques en medio nuestro y que tu pueblo siempre sea edificado. Así que ayúdanos, Señor del cielo. Danos la llenura de tu Espíritu Santo, la iluminación necesaria para comunicar tu palabra con poder y con gracia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La iglesia es la esposa. La iglesia es la esposa del Señor Jesucristo. En ella se ve la relación de Cristo con la iglesia. Esa es la lectura que hicimos en Efesios capítulo 5, 25 al 27. Él la santifica y la preserva. Él la cuida. La iglesia tiene el cuidado de Cristo. Él cuida a su iglesia. Él está hoy como abogado delante del Padre para defender a cada uno de sus hijos de las acusaciones del diablo. Si no fuera por eso, hermano mío, hermana mía, ¿a dónde estaríamos? Cristo nos defiende porque Él murió en la cruz por nosotros. Él sufrió por nosotros. Y no hay nada absolutamente que usted y yo hagamos que sobrepase el sufrimiento de Cristo en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. No hay manera de encontrar algo más elevado que eso en la expresión del amor. Cristo vino al mundo a morir por nosotros, y eso es por el amor de Dios, el plan de Dios. Por eso Él se humanó, Dios se encarnó, se hizo hombre para padecer por usted y por mí, su gran amor. Cristo es la esposa. Él la santifica y la preserva. Él quiere que ella sea pura y sin mancha. Él quiere fidelidad en ella, hermano. Él quiere que seamos fieles. Ella debe amarlo y obedecerlo, porque Él murió por ella. La figura del matrimonio. Pero ¿qué matrimonio? Por eso el matrimonio tiene un valor espiritual tan elevado delante de Dios, porque Cristo está representado como el esposo de la iglesia. Esa figura maravillosa debe hacernos pensar a nosotros como matrimonio lo que eso significa. A propósito, tengo un mensaje titulado El matrimonio conforme lo ve Dios. El matrimonio conforme lo ve Dios. Hermanos, Cristo es el novio, ya lo leíamos en Efesios 5:25. Dice el esposo, es el esposo, es la novia. Y usted me pregunta, ¿novio y esposa? Pues mire, el noviazgo debe continuar después del matrimonio. Esas expresiones de amor del noviazgo deben continuar también en el matrimonio. A veces eso cambia, pero no debe cambiar, debe profundizarse mucho más. La iglesia es como un rebaño. Vayan conmigo a Juan capítulo 10. La iglesia es como un rebaño. ¿Qué es un rebaño? Algunos han ido al campo, algunos se acuerdan de qué hacía David. Algunos recuerdan la vida en Israel. Algunos recuerdan la lectura que hay en Lucas cuando se habla de los pastores. Esa es la figura que Cristo usa, la figura del rebaño, para hablarle a la iglesia. La iglesia es como un rebaño. Mire lo que dice del 1 al 11, la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero en ellos no entendieron lo que le estaba diciendo. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y oiga esto, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla, hermanos! Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. De hecho, recuerdo en Lucas capítulo 19 y verso 10, cuando estuvo en la casa de Zaqueo,
como le dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, qué bueno que usted y yo somos salvos porque hemos creído. Nosotros somos de ese redil. Somos el redil de esas ovejas. Aquí no aparece ese nombre, pero el corral, el cerco, las empalizadas, las alambradas que están alrededor, donde se juntan todas las ovejas. Recuerdo un tío, en el año 55, fui a pasar unos días con él y cada tarde yo salía con mis primos a recoger las ovejas y las cabras. Y ella venía, nosotros las recogíamos donde quiera que estaban, las echábamos y ya en la tarde todas venían corriendo y entraban al corral. Al redil, como dice aquí. El corral. Corral quiere decir estar acorralado, cercado por algo. Esas ovejas conocían a esos muchachos que ya oían su voz y cuando la oían salían corriendo y le seguían. En este caso, las ovejas somos nosotros y la voz que tenemos que escuchar es la voz de nuestro pastor, nuestro Señor Jesucristo. Por eso David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Precioso, precioso salmo que nos habla, y ahora el Señor Jesucristo está hablando aquí de sus ovejas. Es un rebaño. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Esas ovejas allí eran sus hermanos judíos. Muchos de ellos no le escucharon, pero otros sí. Él tiene otras ovejas de otro redil, me refiero a los gentiles. Allí estábamos nosotros, hermanos. En la iglesia hay un pastor, pero Cristo es el gran pastor. Cristo es el gran pastor. Vaya conmigo a Hebreos para que usted vea lo que la Biblia dice sobre el pastor. Cristo es el gran pastor, el buen pastor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, encontramos algo referido a los pastores. Somos pastores locales, pero el buen pastor, el gran pastor de las ovejas, es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 20 del capítulo 13 a los Hebreos, el autor a los Hebreos dice, Hebreos, ¿qué dije? Dije 13, creo que 13 a 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quedándose, porque eso no es de provecho. Hermanos, ¿por qué usted cree que estamos aquí? ¿Por qué usted cree que cada semana tratamos de enviarle un mensaje? ¿Y por qué cada pastor de su iglesia está tratando de comunicarse con su grey, enviándole el mensaje de la palabra de Dios y recomendándole que se alimente de la palabra de Dios? Tenemos la responsabilidad de hacerlo, hermano. Gracias a Dios que podemos hacerlo, que estamos en salud para hacerlo. Quiero aprovechar para agradecer a nuestro hermano pastor Rafael Ángel, nuestro hermano Ángel Gálvez, nuestro hermano Ismael, fundamentalmente, que son los que juntos trabajamos aquí en la predicación de la palabra, por el apoyo y la ayuda que he tenido de ellos. Y de ustedes, hermanos, que sé que cada día oran por nosotros. Sigan orando por nosotros, porque necesitamos sus oraciones. Necesitamos sus oraciones para seguir adelante, hermano. Este trabajo es un trabajo difícil, pero es bueno hacerlo. Sobre todo, tenemos la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 5, oiga lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 4.
Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿sabe quién es el príncipe de los pastores? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él viene otra vez. Viene otra vez nuestro Salvador. Él viene otra vez. Él viene por nosotros, hermanos. Él viene por nosotros. Hermanos, la iglesia no solo está representada como un cuerpo, como un edificio, como una planta, como el esposo de Cristo, como la esposa de Cristo, como un rebaño. La iglesia también está representada con otras figuras que, aunque no son muy mencionadas, son trascendentes. La iglesia está mencionada como nación y como reino. Como nación y como reino. Está la idea tradicional de los judíos. De ella hace uso el apóstol Pedro para decirnos que la iglesia es un linaje escogido. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, refiriéndose a nosotros, hermanos. Linaje escogido, somos hijos de Dios. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Somos un pueblo escogido por Dios. La figura primaria está en la escogencia del pueblo de Israel como su pueblo terrenal, pero nosotros somos su pueblo espiritual. Somos su pueblo espiritual y se nos llama a comunicar el evangelio al mundo, predicar la palabra de Dios. En realidad, esta parte ya tiene una explicación más amplia. Ya aquí no se tiene en cuenta un territorio, o sea, una iglesia local, sino la iglesia universal. Si mucha gente de muchos pueblos, razas, culturas y lenguas, se habla de un reino de sacerdotes, quienes se le ha encomendado anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Otra cosa que debe hacer ese reino de sacerdotes es rendir culto a Dios, sacrificios espirituales agradables a Dios, como dice Romanos 12:1. Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La relación de ese pueblo con Cristo es lo que lo identifica. La relación de ese pueblo con Dios es lo que lo identifica. Tenemos una gran responsabilidad, hermano. La iglesia tiene una gran responsabilidad. La vida y la misión de la iglesia descansa en que Cristo es el centro sobre el cual ella descansa. Cristo es el centro sobre el cual la iglesia se sostiene. En ese centro, hermano, gira su vida. En ese centro gira mi vida. En ese centro gira la vida de su iglesia. Él debe tener la preeminencia en todo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, 20 y 21. A ver qué nos dice la Biblia sobre esa preeminencia. Filipenses capítulo 1, 20 y 21. Dice la palabra de Dios: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será manifestado Cristo en mi cuerpo,
o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Maravilloso, ¿verdad? Maravilloso. Mire Colosenses, y con esa parte casi terminamos. En el libro de Colosenses, en el mismo capítulo 1, Colosenses, precisamente ahí mismo donde estaba, pero me fui en el libro de Filipenses, cerquita ahí está Colosenses. Colosenses, dice la palabra de Dios, a partir del verso 15, la palabra de Dios dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se acuerda cuando hablamos que la iglesia era un cuerpo? Aquí está repitiendo donde empezamos. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, ¿qué? Tenga la preeminencia. Él debe tener la preeminencia en todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y oiga el 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la base de la iglesia. Cabeza que piensa, raíz que sustenta, que da vida como un árbol. Él es el que cuida y controla el redil de las ovejas. Él es el esposo de la iglesia. Él es todo. Él es todo. Él es el centro de atención, hermanos. Hermanos, amemos la iglesia. La iglesia es el gran proyecto de Dios y para ella Él llama a hombres y mujeres dispuestos a darse por entero. La pregunta sería, ¿qué estamos haciendo por la iglesia? Hermanos, es tiempo ya de asumir el compromiso. Mi esperanza en estos días y una de mis oraciones es que al terminar esto, hermanos, o por lo menos cuando vayamos a lo que consideraríamos la normalidad, aunque entre comillas, que los cristianos nos replanteemos nuestras vidas para ver qué vamos a hacer con ellas frente a Dios, y que el mundo sea más accesible para escuchar la palabra de Dios. Lo penoso y doloroso sería que nosotros seamos malagradecidos y que habiendo pasado este tiempo y con la protección que Dios nos ha dado y nos ha librado, no seamos gratos, y que el mundo que ha quedado arrodillado ante esta situación, sabiendo que no le vale ni el dinero, ni la sabiduría, ni la valentía. No puede pelear con el virus. No tiene dinero para usarlo para salvarte. No puedes ideas para pararlo. Apenas hay paliativos y estamos esperando que eso amaine, que eso se detenga un poco para empezar de nuevo
pero sabiendo que el peligro estará latente y que debemos cuidarnos. Es necesario, hermanos, que oigamos la voz de las autoridades y la sigamos, pero nuestra primera autoridad es Dios. Seamos conscientes, nosotros, hermanos, tenemos la mente de Cristo, dice la palabra de Dios. Tenemos que actuar como personas sabias, inteligentes, pero no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios, con la inteligencia que viene de Dios. Oremos, leamos la palabra de Dios y busquemos estar juntos, por lo menos por los medios de comunicarnos los unos con los otros y orando los unos con los otros. Sostengamos con claridad lo que es la iglesia. Somos la iglesia y somos uno en Cristo. Que Dios le bendiga.